Ahora, ¿qué ha pasado? Ahora sí se está grabando, ¿verdad? Bueno, aunque somos muy poquitas en este momento, bienvenida Mónica y muchísimas gracias por aceptar la invitación de ACTO. ACTO es una asociación a nivel internacional que se dedica a unir a coaches y organizaciones de coaching para tener conversaciones fuera de la tensión de lugares donde es requisito competencias y ese tipo de cosas, ¿no? Como puede ser AMCC o puede ser ICF. Nosotros no tenemos ese requerimiento y entonces lo que queremos es que haya esa diversidad y ese diálogo abierto. Y hemos invitado a Mónica para que nos hable desde ese otro lugar, pero que también nos trae el tema de la diversidad y de la inclusión en el coaching. Mónica, si quieres contar más de tu experiencia Muchas gracias, Virginia. y cómo has llegado hasta donde estás, a tu puesto en AMCC, Muy bien. Pues lo adelante. primero, muchas gracias a ti, Virginia, y a Acto por esta oportunidad de poder poner en común formas de trabajar, de entendernos, de comunicarnos y sobre todo de acompañar, que es a lo que nos dedicamos todos de una u otra manera. Yo, por presentarme un poco, soy psicóloga de formación, he ido teniendo mi propio proceso de diversidad e inclusión de actividades. Empecé trabajando en clínica, posteriormente giré hacia el mundo de los recursos humanos y a partir de ahí he ido haciendo cada vez un incremento de actividades, una polivalencia de cosas que me parecen interesantes y que me parecen retadoras para ayudar a los clientes con los que trabajo y las empresas a las que acompaño. Y de hecho, esta actividad me ha llevado a trabajar como consultora de recursos humanos, a trabajar también en línea en diferentes empresas como responsable de equipos de talento y de selección y posteriormente a ir avanzando en ese proceso de crecimiento personal, llegando a ser pues primero coach, posteriormente mentora y recientemente también supervisora. Este trabajo lo he ido compatibilizando con también pertenecer a diferentes asociaciones y tener también este trabajo voluntario y compromiso de ayudar en que esta profesión que todos queremos, llamamos, pues sea mejor, sea más conocida, tenga más posibilidades. Por lo tanto, esta forma de trabajar me ha permitido enriquecer y llegar a la diversidad desde esta manera. Estoy aquí porque además tengo el placer de ser una amiga querida y compañera de Virginia. Somos compañeras en el ámbito de la supervisión y luego entraremos un poquito a ver qué es esto y cómo puede tener utilidad en el campo del coaching, y en concreto de esto que estamos hablando, de la diversidad y la inclusión. Y, y trabajo desde hace ya 5 años en la Junta Directiva de INSIS Spain, llevando el área de desarrollo continuo y de supervisión. Por lo tanto, muy ligado a todo esto que estamos diciendo de crecer, de aprender y de trabajar de forma muy diferente según el cliente o el interlocutor que tenemos delante. Para enriquecer también esta diversidad, es decir, pues este apellido raro que aparece en la pantalla, que soy italo-española. Por lo tanto, también he bebido de diferentes culturas y formas también de relacionarnos. Es cierto que los latinos somos bastante parecidos, pero también me ha permitido este trabajo internacional que he llevado a cabo en muchas empresas estar en contacto con gente de muchos países. Y esto también ha enriquecido la forma en la que llego a trabajar en coaching, mentoring y supervisión y en consultoría de recursos humanos, que es mi siguiente actividad. Bueno, pues para empezar y ver también cómo es de diverso este grupo que estamos ahora mismo aquí charlando, sí que me gustaría que a viva voz o en el chat, si queréis, escribáis desde dónde estáis en este momento, desde qué países. Estamos en primera hora de la tarde en España, en Europa, primeras horas de la mañana en Latinoamérica, un poquito más tarde en Estados Unidos. Entonces, si queréis compartir un poco, pues cómo, desde dónde llegáis, ¿vale? Esto sería una cosa que es interesante. Y la otra cosa que también me parece interesante, que va a enriquecer nuestra conversación, yo estoy en Madrid, no lo he dicho,
es si tenéis más de una actividad profesional. Si trabajáis como coaches, como formadores, como consultores, como abogados, como ingenieros, ¿no? Hay más de una actividad aquí, pues esa parte también me interesa que la vayáis contando, ¿vale? Y además, y por último, me gustaría también que dijerais en qué rango de edad estáis cada uno. No necesito la edad exacta, vamos a empezar a cuidar la confidencialidad desde ahora. Pero, por ejemplo, estamos entre el rango de 25 y 35, estamos entre 35 y 45, entre 45 y 55, más de 55, ¿vale? Empezamos a ver esto porque luego va a ser de interés en cosas que os vamos a hablar. Yo ya os digo que estoy en el rango de 45 a 55 altito. Estoy en esa unidad de valoración. Bueno, vale, hay bastantes coaches, hay también formadores, hay consultores, hay mucha cara conocida también, mucho compañero de trabajo en este momento. Veo que nos movemos en edades también por ahora parecidas, ¿vale? Iremos avanzando para ver esto de qué manera es interesante en nuestra actividad. Bueno, dicho esto, ahora los que queráis ir añadiendo, vais contando más cosas, pero vamos a empezar a contar desde qué punto de partida quiero que veamos este aprendizaje que os quiero trasladar. Y es el hecho de que hay que ir buscando siempre la diversidad y la inclusión. La diversidad no se encuentra y se alcanza, no es un punto que consigo, sino que es, como todos sabemos que estamos aquí, que el desarrollo continuo siempre hay que ser constante, pues la búsqueda de la diversidad y la inclusión es exactamente igual. Siempre debemos permanecer atentos a qué hacemos, cómo trabajamos y demás. ¿Vale? Bueno, pues voy a empezar a compartir cuál ha sido mi objetivo de trabajo, cómo me he planteado yo conseguir esto que os estoy contando. Si hay alguna pregunta o algo que queráis aclarar, me interrumpís o lo ponéis en el chat o habláis y simplemente lo comentamos. Bueno, el objetivo que yo me he planteado para poder conseguir trabajar seriamente en cuidar la diversidad y la inclusión tiene que ver con conseguir que todos mis clientes sean tratados con respeto, con que todos mis clientes sean valorados, que todos sean escuchados, que obviamente haya ese clima de recepción, de escucha, de entendimiento. Y por lo tanto, si quiero conseguir eso, es muy importante que acepte todo lo que pasa. No que lo tolere, sino que lo acepte, que interiorice que eso es tan válido como lo que yo estoy contando, como mi discurso, como mi proveniencia o todos mis valores y mi cultura. Para que eso suceda, evidentemente, mi objetivo es cuidar mucho la confianza y la confidencialidad. Esto lo tenemos grabado todos en vena, ¿no? Esta forma de trabajar, pero es importante porque a veces se nos escapan cosas. Es conveniente que haya un clima de seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, decimos muchas cosas, pero sobre todo lo importante no solo es la seguridad física, de que lo que voy a hacer no va a tener una consecuencia, sino que la seguridad sea emocional, que voy a cuidar de verdad a mis clientes, que voy a cuidar al entorno en el que yo estoy trabajando y que me voy a cuidar yo. Y esto es muy importante de cara a trabajar con personas distintas. La empatía está en la base de todas las formas de trabajar con las que nosotros nos relacionamos, pero es importante siempre hacer ese esfuerzo de he sido lo suficientemente empático con esta persona, he conseguido trasladarle todo lo que quería. Y esto me permite estar en constante aprendizaje, entender cosas de mí, entender cosas de los demás, entender cosas de los valores, de las culturas, del lenguaje, de muchas cosas que están formando las conversaciones que tenemos con nuestros clientes. Si hay aprendizaje, si hay desarrollo, si hay entendimiento, voy a tener curiosidad por avanzar, por escuchar más al otro y por saber más cosas de las otras personas. La curiosidad
es la base del aprendizaje. Si soy curioso, voy a buscar nuevas formas de entendimiento, voy a aprender, voy a utilizar, voy a innovar, voy a hacer cosas diferentes para conseguir mejores resultados. Y todo esto debo de hacerlo garantizando que la comunicación es libre de sesgos. Sesgos los que todos conocemos de generalización, de preferencia, pero libre de sesgos los más duros. Libres de sesgos por no respetar la preferencia política, religiosa, intelectual, sexual, filosófica, por pertenencia a alguien que está muy alejado de mi entorno. Esto lo decimos de forma muy fácil, pero luego en la práctica es bastante complicado resistirse a tener ciertas resistencias, ¿no? Y a manejarlo adecuadamente. Por lo tanto, trabajar mucho a que haya un sentimiento de pertenencia, que mi cliente cuando esté trabajando conmigo sienta que es su entorno, que le pertenece ese entorno y que puede trabajar adecuadamente y que puede conseguir integrarse en su entorno de trabajo, por ejemplo, en su empresa, a pesar de las discrepancias. Bueno, esta es la idea con la que trabajo y, como os decía, he llegado a esta idea desde diferentes puntos de vista y desde diferentes formaciones. En mi caso, como psicóloga, lo primero que hacemos es también firmar un código deontológico en relación con nuestros pacientes o clientes. Mi formación inicial como coach fue con un curso ACTP de ICF, por lo tanto, código ético de ICF. Posteriormente fui formándome y asumí diferentes códigos éticos. El último, el de IMCC, que tiene además una cláusula específica de diversidad e inclusión, pero además, y esto creo que es importante que todos lo sepamos, desde julio del 22 hay un acuerdo entre diferentes consultoras, acreditadoras, asociaciones, que se llama el Professional Charter for Coaching, Mentoring and Supervision, firmado en julio del 2022, que lo que pretende es hacer cumplir la legislación europea y vincularla con nuestra actividad profesional de coaching, mentoring y supervisión. Por lo tanto, independientemente del código del que vengas, independientemente de la asociación a la que pertenezcas o de tu práctica profesional, todos estamos comprometidos en trabajar con unas normas éticas que cuidan y protejan primero a nuestros clientes y segundo a nosotros, o al revés, primero a nosotros y segundo a nuestros clientes, y por tanto a sus organizaciones y a todos los actores que que trabajan con nosotros en nuestra actividad profesional. Fruto de esto, lo que he hecho yo ha sido asumir una serie de compromisos y de acciones para poder trabajar adecuadamente con esto. Os voy a enumerar un poco cómo he ido haciendo. La parte del ambiente seguro, como os decía, es muy importante. Y esto tiene que ver con lo que os decía del cuidado del bienestar emocional mío y del cliente. ¿Qué hago para crear un ambiente seguro? ¿Qué hago para relajarme? ¿Qué hago para estar presente? ¿Qué hago para que la otra persona esté cómoda, para que no esté tensa? ¿Qué hago para asegurar que puede hablar de todo lo que le preocupa sin miedo a que haya represalias, a que yo lo cuente a su jefe, a recursos humanos? Bueno, ¿cómo cuido toda esa parte de bienestar emocional? Siguiendo con esto, es importante, como os decía, ¿cómo hago para cuidar la escucha activa y la empatía? Decimos que trabajamos desde la escucha, desde la empatía y desde el respeto, pero también todos, si somos honestos, sabemos que se enciende nuestra radio interna constantemente, porque tenemos constantemente juicios de nuestras valoraciones de las cosas, porque todos los tenemos, todas las personas las tenemos. Por lo tanto, lo importante aquí es saber cuándo se enciende mi radio, qué radios hay encendidas, qué transmisores están funcionando y cuáles son los sesgos que a mí me están impidiendo, mis prejuicios, mis limitaciones, me están impidiendo de verdad escuchar a mi cliente y respetarle y tener esta emoción. Luego, revisemos todo lo que nos hace ruido en nuestro entorno. Impulsar la reflexión profunda. Es importante que después de cada sesión hagamos una revisión de qué ha pasado. Qué ha pasado en general en el proceso, pero vinculándolo al mundo de la diversidad y la inclusión, qué ha pasado ahí,
qué cosas no he hecho adecuadamente, en qué cosas me he sentido muy cómodo y he notado que el cliente estaba receptivo y se sentía relajado, ¿no? Que ha conseguido trasladar lo que le preocupaba. Aquí hay una práctica que quiero compartir con vosotros, que de alguna manera todos la hacemos, pero que yo hasta que no llegué a IMCC no la encontré estructurada, explicada con detalle. Es la práctica reflexiva y os invito a que entréis en la web para consultarla. La práctica reflexiva, así muy rápidamente, en lo que consiste es en evaluar una situación que a ti te ha generado algún tipo de ruido, ver qué ha pasado, por qué no estás cómodo con eso, qué consecuencias ha tenido el que tú estuvieras incómodo o que aplicaras esta técnica y no otra, que el cliente respondiera de esa manera, etcétera, etcétera. ¿Qué has aprendido que quieres cambiar? ¿Qué vas a hacer distinto? ¿Cómo lo haces y lo implementas? ¿Y qué consecuencias diferentes has tenido? Es decir, se recorre todo el proceso. No vale solo con decir esto no me ha gustado como ha sucedido, o no, creo que no ha sido útil, o yo estaba enrocado y no lo he escuchado, lo voy a hacer distinto la próxima vez. Eso no vale, eso no es práctica reflexiva. Eso son unas buenas intenciones, pero como sabemos, del insight luego hay que llegar también a hacer un cambio, no solo de observador, sino trasladarlo a acciones. Entonces, ¿qué cosas yo quiero cambiar de mi práctica que me pueden ayudar? Esta técnica, además, es buena ayudarla a enseñársela también al cliente para que entienda cómo hacer práctica reflexiva con cómo está procediendo. Por ejemplo, si estamos entrenando a nuevos coaches que son líderes y jefes de una empresa, ¿cómo ayudamos a hacer esta reflexión en su trabajo para que vean qué errores pueden estar cometiendo? Por ejemplo, esta sería una aplicación a otros, luego lo vemos, ¿vale? Si queréis. Pero lo importante es que yo reflexiono sobre cómo trabajo y trato de asumir nuevas responsabilidades, nuevos retos. Desafío mis creencias. Si yo me observo y reflexiono, identifico cuáles son mis creencias. Si las identifico, las tengo que desafiar. Aquí es importante otra cosa que luego os la comentaré más adelante. Si yo estoy solo, los coaches sabéis que trabajamos muchas veces un poco solitos, no me veo, o veo una parte, pero no me veo muchas cosas. ¿Cuántas veces echamos en falta que alguien nos acompañe, nos ayude, nos diga, oye, ¿y esto por qué lo haces así? ¿O por qué piensas esto de esta manera? Entonces, os invito a que trabajéis con más compañeros, a que tengáis redes de contacto y de trabajo que os ayuden a enriquecer vuestra forma de pensar y a ver las cosas desde diferentes perspectivas. Aquí también la supervisión, luego os contaré cómo nos puede ayudar. Celebrar que somos únicos. Todos somos únicos, irrepetibles y somos dignos de respeto. Esto es otra frase también que se nos llena la boca diciéndola a todo el mundo en todos los medios de comunicación, en todos los ámbitos, pero luego no lo cumplimos. Entonces, intentar no minimizar lo diverso, intentar no tapar lo diverso y hacer todo lo contrario. Vamos a poner en valor lo diferente, vamos a ver qué nos aporta y vamos a valorar de qué manera contribuye. Y vamos a intentar visibilizar signos de respeto, mucho más signos de respeto y de aceptación en lo que hacemos. Facilitar integración. ¿Qué cosas, en qué acciones yo me he comprometido este último año para integrar a personas, colectivos, compañeros, clientes que sean diferentes a mí? Bueno, pues si enumero esto, empiezo a pensar también cuánto camino tengo de mejora en estas cosas. ¿Estoy cumpliendo el código ético? ¿Ha habido alguna sesión con algún cliente que haya dudado? Bueno, pues lo primero es volver a leer el código ético. Os invito a todos a darle una vuelta, volver a leerlo y ver en qué cosas me ayuda, qué cosas no tengo claras y cuando tengo una duda con el código ético, a quién la consulto. ¿Vale? Esto es muy, muy importante dar una vuelta. Y luego esto otro, que es lo que nos cuesta más, porque es lo que nos pone más en primera línea, es importante trabajarlo. Denunciar las injusticias. Cuando veo que alguien ha cometido algo que atenta con el código ético que nosotros hemos firmado, ¿qué hacemos? Miramos para otro lado, decimos ya intervendrá otro, lo reportamos al organismo pertinente. ¿Qué hace el cliente cuando tiene también un problema ético de este tipo? ¿Cómo le ayudamos a que interiorice fuerza para que sea capaz también de manejar las injusticias en su entorno? Luego, esta parte, que es quizás
la más de impacto público de tu identidad pública, creo que es importante también que la vayamos trabajando. Bueno, vamos a hacer un punto de partida, ¿vale? Lo que os propongo es hacer una pequeñísima reflexión sobre cómo vamos de diversidad e inclusión todos, ¿vale? Entonces os voy a hacer una serie de preguntas y os voy a ir respondiendo. No tenéis que responder en público porque esto es para vosotros y vuestro propio desarrollo. Entonces, durante este último año, durante el 24, por poner una cifra, por ejemplo, ¿cuántos coaches he tenido? Coaches, mentees, clientes, ¿vale? Vamos a enriquecer la reflexión de diferentes nacionalidades. No digo el número, pero he tenido 2, solo 5, más de 10, más de 20, ¿vale? Bueno, pues responderos a esta pregunta. ¿Cuántos eran de una cultura diferente a la mía? Se entiende, ¿no? De cultura diferente. Unos serán más, de una manera mucho más cercana en las relaciones, otros serán de una manera mucho más distante, otros vienen de unos valores distintos más tal, unos vienen de una forma de pensar X. Bueno, de una cultura, lo que entendemos es una cultura relacional muy distinta a la mía. Otra vez volvemos a decir, son más de 5, más de 10, más de 15, menos de 5, ¿vale? ¿Con qué rango de edades he trabajado este último año? ¿Son todos de 30 para arriba? ¿Son todos de 50 para arriba? ¿He trabajado con algún joven? ¿He trabajado con alguien de más de 60 años? Esto es importante también para saber cuál es nuestro prototipo de actividad. ¿Qué variedad de roles ocupaban? ¿Trabajo siempre con mandos intermedios? ¿Trabajo solo con directivos? ¿Trabajo solo con especialistas? ¿Trabajo con estudiantes? ¿Trabajo con jubilados? ¿Vale? Bueno, vamos a empezar a... ¿He tenido algún cliente que era de colectivos desfavorecidos? ¿He tenido algún trabajo, por ejemplo, de voluntario, pro bono, con personas que estaban en alguna situación de indefensión? Y aquí ahora viene la pregunta también más interesante, ¿no? De los clientes con los que he trabajado, he sido consciente de trabajar con personas que tenían ideas políticas diferentes a las mías, ideas religiosas diferentes a las mías, orientación sexual diferente a la mía. Y esto me ha marcado cómo he gestionado esto. He sentido ganas de volver a trabajar con gente que era diferente en alguno de estos aspectos a mí, o al revés. He tenido la tendencia a decir, uy, esto ha sido muy difícil, casi que mejor no seguir trabajando en esta línea. ¿Por qué esto es importante? Porque marca las decisiones siguientes que vamos tomando. Ahora está muy de moda. ¿He trabajado con algún cliente neurodivergente? Bueno, por neurodivergente se entiende aquellos trastornos diferentes, muy diferentes, que tienen un sistema de pensamiento y de almacenamiento de la información y de toma de decisiones. Luego la parte cognitiva es de una manera diferente a la que tenemos otras personas. Por ejemplo, las personas que tienen déficit de atención. Por ejemplo, las personas que tienen diferentes trastornos del espectro autista. Por ejemplo, los Asperger. Por ejemplo, gente que tiene dislexia. Hay muchos trastornos que están englobados dentro de lo que es neurodivergente. He trabajado con alguien, he sido consciente de que he trabajado con alguien así y he notado alguna reacción mía o dificultad en este trabajo. Y la otra pregunta es, ¿cuántas acciones concretas he hecho este año para impulsar la diversidad y la inclusión? Cosas concretas, acciones concretas, con clientes concretos o en empresas, etc. Bueno, pues si nos respondemos a esto, ya sabemos si estamos en una escala de 1 a 5, en el 1, en el 2, en el 3, que cada uno sepa entonces cuál es su ruta de crecimiento, qué cosas puede hacer para seguir creciendo. Les voy a decir lo que me pasó a mí, lo que yo he identificado en mí y en lo que yo he estado trabajando.
¿cuáles son los principales obstáculos que surgen, ¿no? Las principales limitaciones? Pues sobre todo hay que trabajar con nuestras creencias y limitaciones más instintivas, más primarias. No voy a ser, ¿qué dice? Voy a ser capaz. Yo no, con esa persona jamás, imposible, no le voy a entender. Y entonces ya es un todo generalizado, son todos iguales y ya no avanzo a trabajar con este tipo de persona, colectivo, situación. Es muy difícil. Es que, ¿cómo voy a trabajar con un autista? Es muy difícil, es imposible. Es que no les voy a entender. Como piensa de una manera muy distinta a la mía, o como es una persona de tal inclinación y yo no lo soy, no entiendo cómo piensa, no entiendo por qué hace eso, no entiendo por qué siente. Pues como no lo entiendo, no soy capaz. Y si me equivoco, ahora vienen los miedos. Y si me equivoco y si lo hago mal, entonces aquí entra nuestro perfil de exigencia, nuestro perfil de vulnerabilidad, de qué van a pensar de mí, qué va a pensar de mí el cliente, etcétera, etcétera, y salen todos estos miedos adelante. Por lo tanto, estos son los principales que yo he identificado en mí. Pero, por ejemplo, si os ocurren a vosotros otros miedos, por ejemplo, no tengo tiempo, ¿no? Es que estoy tan liada que, me voy a meter con eso que me va a requerir estudiar, aprender. ¿Se os ocurre algún otro miedo, obstáculo, creencia? ¿Los compartís? A ver, decirme algo. ¿Cómo lo ves? ¿Os sentís identificados con estas dificultades y estos miedos? Escribir como queráis, ¿eh? En el chat, en levantar la mano o abrir el micrófono directamente, como queráis. Y si le fallo, claro, a veces no va a poder ayudarles en nada, ¿no? Salen todos nuestros miedos a no ser útiles, a no ser buenos acompañando, a, ¿no? a tener esa imagen de fracaso, ¿no? Que es otra cosa que tenemos también aquí siempre los coaches, los mentores y los consultores. No va a funcionar, lo voy a hacer mal, se van a dar cuenta y como todo es culpa nuestra, pues ahí está, ¿no? Lo gracioso de este tema. Bueno, ¿cómo he hecho yo para seguir avanzando? Bueno, pues lo que he hecho ha sido, vale, me voy a proponer utilizar diferentes cosas, paquetizar todos estos aprendizajes y voy a tratar de establecer como un proceso, una ruta de trabajo. ¿Qué sería mi proceso de transformación? Bueno, pues para transformarme creo que tengo que hacer un montón de cosas. ¿Vale? Concienciarme. Esta parte ya la hemos dicho. O sea, me voy a autoobservar, voy a enumerar todo lo que quiero cambiar, voy a pedir feedback. ¿Cómo de cómodos os sentís pidiendo feedback? ¿Lo pedís habitualmente a vuestros clientes cuando acaba un proceso? ¿Lo pedís especialmente cuando hay un cliente que es diferente a vosotros? ¿Lo pedís a los sponsors, a recursos humanos? ¿Vale? Efectivamente, esta parte nos va a ayudar siempre a tener esa concienciación. La otra parte que os decía es muy importante. Estoy siendo curioso por entender lo diferente. ¿Qué he aprendido de mi cliente que es chino? ¿He estudiado algo de su entorno? ¿Qué he aprendido de esta persona que es transexual y está haciendo este tránsito a tal? ¿Qué sé de sus dificultades? ¿Qué sé de una persona que es autista? ¿Cómo hace para abordar su aterrizaje en un mundo laboral? Bueno, pues aparte hay que trabajarla, hay que cuidarla y hay que leer. ¿Cómo hago para tener diferentes clientes? ¿A quién recurro? Entonces aquí es muy importante ver en qué asociaciones estamos, qué nos dicen nuestros grupos de trabajo, qué nos dicen los compañeros que os decía, entrar en contacto con diferentes clientes, puedo hacer trabajos de voluntario en determinadas empresas, cómo puedo acceder a trabajar, por ejemplo, con colectivos de gente joven, cómo puedo acceder, bueno, pues, ¿quién puede necesitar ayuda? Bueno, las redes sociales nos conectan también con un montón de personas a las que podemos dar salida. Entonces, cuidar vuestra marca personal, cuidar vuestros recursos y hacer este diseño de cuál es la estrategia con la que voy a abordar los siguientes meses, ¿no? El siguiente año en mi propósito de
acceder hacia diferentes. Las resistencias, estas que habéis enumerado y hemos dicho ahora todos, ¿no? ¿Cómo estoy gestionando yo las resistencias? ¿A quién se las cuento? ¿Quién me las observa? Aquí lo de acudir a supervisión creo que es una cosa que es bastante interesante para poder trasladarle a alguien en un entorno seguro mis miedos, mis inseguridades y mis no sé cómo hacerlo. No tengo miedo, pero es que no sé cómo hacerlo, no lo he hecho nunca. No siempre tiene que ser en negativo, también hay que abordarlo desde lo positivo. Y luego la otra cosa que también es muy importante es crear contextos flexibles. Por flexibles entiendo diferentes, variados, donde se puedan hacer diferentes cosas, no tener miedo a jugar en las sesiones. Si siempre utilizo las mismas técnicas, pues a lo mejor esta técnica no me funciona con una persona adulta que tiene que hacer un tránsito hacia una transformación digital o hacia una cargo donde necesita una evolución tecnológica muy importante. O esto no me funciona al revés. Esto que estoy haciendo con la metodología que uso, pues el juego del Merlín no le sirve a una persona joven de 20 años que es absolutamente ya digital. O hago un avatar y le meto en un ejercicio de realidad virtual o probablemente pierda el interés en los 2 minutos. Entonces, cómo de curioso, flexible e innovador estoy siendo yo a la hora de crear los contextos y las relaciones con mis clientes. Luego, ¿cuánto estoy haciendo yo por avanzar en mi propio desarrollo? Esto que os decía, ¿habéis ido a algún evento para impulsar la diversidad y la inclusión? ¿Habéis hecho algún curso? ¿Habéis asistido a alguna sesión? ¿Habéis estado en algún congreso, en algún evento donde hayáis aprendido algo que no supierais de algún colectivo, de algún tipo de, de situación específica o de alguna cultura? Bueno, acudir a supervisión, aquí ya os lo pongo claramente, ¿no? Es decir, creo que todos tenemos que ir a supervisión. La supervisión, para los que menos lo sepáis, es un espacio de conversación con otra persona que es como yo, es un coach, pero que tiene mucha más experiencia y una formación específica para eso, que te acompaña a entender qué es lo que te está pasando en la gestión que haces con un cliente. Y la supervisión tiene ese concepto no de control, sino de ver desde arriba, ver de forma diferente lo que tú en tu día a día, pues evidentemente con tus gafas no estás viendo. Por lo tanto, estar siempre pendiente de todo lo que hacemos para garantizar que realmente vamos puliendo cualquier cosa que no esté alineada con el código ético de diversidad e inclusión que tengamos perdona, en nuestra asociación, en nuestra acreditadora, en nuestra compañía, en lo que sea. Una parte que muchas veces descuidamos es revisar la forma en la que trabajo, revisar los contenidos. ¿Qué serían? Cuando hago el acuerdo, ¿qué cláusulas pongo con mi cliente para que se sienta seguro y vea que yo realmente voy a impulsar que pueda hablar de todo? Va a ser un momento libre de sesgos. ¿Qué le traslado al sponsor, por ejemplo, cuando hacemos coaching en organizaciones, sobre mi código ético, mis límites a la hora de trasladar cosas, a la hora de valorar las cosas, a la hora de impulsar que haya conversaciones entre los líderes que sean mucho más inclusivas y que sean también, que tengan también un peso más vinculado con entornos socialmente más positivos para todos, más colaborativos y con menos conflicto. Voy a hacer esta revisión que os decía de cuáles son las herramientas que mis clientes demandan o las que no funcionan o funcionan. Esta parte de revisar de vez en cuando en la casa, ¿no? Una limpieza de cosas para incorporar cosas nuevas, es importante que también la cuidemos. ¿Qué hacen los demás? ¿No? ¿Qué hace mi compañero de ICF para hacer esto? ¿Qué hace mi compañero de la asociación de coaching tal? ¿Qué hacen los mentores para utilizar esto? ¿Qué hacen? Entonces, intercambiemos, pongamos en común experiencias y conocimientos de todos nosotros en este ámbito. ¿Vale? Bueno, si resumo esto, yo lo que diría es que los coaches, para seguir creciendo, ay, perdonad, que me he ido de página.
para seguir creciendo, lo que es importante es que avancemos en el cuidado de todas estas cosas. Y una de las cosas que son importantes me he ido de página total. Una de las cosas que es importante es tener claro qué acreditaciones me ayudan, qué formaciones me ayudan, qué elementos, tienen que ver con todo lo que me puede hacer crecer, qué redes de apoyo tengo, qué comités de ética puedo recurrir. Por ejemplo, las asociaciones de coaching pueden tener un organismo, una unidad que vela por la ética y por los conflictos de intereses, por quejas de los clientes, etcétera. Bueno, si estoy en una asociación me puede ayudar a esto. Si no estoy en una asociación y voy por libre, ¿quién me puede ayudar cuando tengo un conflicto ético? ¿Qué organismo puedo recurrir? ¿Cuál es la ley? Digo, la ley general, en el marco de ley civil, que ampara lo que me está trayendo este cliente, este problema que está teniendo en su empresa, esta discriminación, este tal, este cual. ¿Cómo consulto la ley y puedo saber qué es lo que está sucediendo? ¿Y cómo hago todo esto dentro de este plan de formación que os decía, para tener siempre un reto constante de aprendizaje? Y la parte de supervisión, yo os diría que es importante que veáis los beneficios de ir a supervisión, tanto si hago supervisión individual como si hago supervisión grupal, que es entre varias personas con un coach, como si hago lo que se llama peer supervision, que sería supervisión entre iguales, personas que se centran en hablar desde el igual a igual, cosas que les inquietan, que les preocupan y que les pueden ayudar a. Bueno, este objetivo es el mío. Ahora, el siguiente paso sería, vale, yo ya he cuidado de mí y estoy haciendo todo lo posible para trabajar adecuadamente. Y ahora, ¿cómo ayudo a que mi cliente trabaje mejor? Para empezar a hacer eso bien, tengo que primero identificar cuáles son las alarmas que me pueden hacer ver que el cliente puede estar teniendo problemas o que su organización puede tener dificultades para abordar todos estos temas. Bueno, estas son las alarmas que yo identifico, que puedo ver en el entorno del cliente, que estoy muy pendiente y que lo que hago es hablarlas y gestionarlas. En el discurso que relata el cliente, el sponsor, ¿hay prejuicios ya sobre un colectivo determinado? Y esto lo identificamos en el minuto 5 de una conversación con un cliente, ¿no? Ya sabemos que piensan de tal, de cual, de no sé qué. Vale, pero ¿y si muchos de sus directivos son tal o cual? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los valores con los que hay que trabajar? ¿Cuáles son los valores con los que hay que ayudar a ese directivo a que crezca? ¿Con los de la organización? ¿Con los suyos? ¿Qué pasa cuando hay un choque de valores? Bueno, estas cosas son el día a día que nos pasan constantemente en procesos de acompañamiento. Pero hay que estar muy alerta de cuando hay esas discrepancias. ¿Hay favoritismos? ¿Hay discriminaciones en las normas? ¿Se prima que promocione antes tal que cual? ¿Se prima que las mujeres obtengan unos horarios o no? ¿Se favorece que determinadas personas con determinada formación, carrera y provenientes de determinada cultura, tal, con tal edad, tal máster de tal ciudad europea, tengan determinadas posiciones frente a otras personas de otras culturas, posiciones, edades? Bueno, a veces no están escritas las normas, pero todo el mundo sabe que existen. Entonces, intentar identificar esas normas, cómo pueden influir negativamente en el proceso de acompañamiento. Conflictos y microagresiones. Constantemente se dan conflictos verbales, porque al final en las empresas hay muchas formas de trabajar, de hablar, y hay muchas veces que no nos damos cuenta y utilizamos frases hechas, dichos que atentan contra una persona, una cultura, un modo de trabajar. Y hay una que pongo siempre de ejemplo a mis clientes y es una que yo la he oído durante mucho tiempo en mi casa y en mi entorno. Es, por ejemplo, la de este es un trabajo de chinos. Bueno, expresión que sigo usando, oyendo todos los días. Que la decimos con total naturalidad, entendiendo o pensando que todos entendemos lo mismo, ¿vale? Probablemente esto viene de unos momentos donde claramente no había un colectivo de población
China tan alta como tenemos ahora mismo en todos los países, ocupando tantas posiciones en empresas, en nuestro entorno, en el barrio, en las tiendas, en los bares. Entonces, es ético decir esa expresión, aún sin querer. Bueno, igual que esta expresión, a mí hay otra que también me pone muy nerviosa y que a veces me escucho a mí misma decirla y que tiene que ver también con otro sesgo hacia otro colectivo, ¿no? Y es cuando decimos está histérica, y normalmente decimos está histérica, se usa más a menudo con mujeres que con hombres por diferentes motivos históricos. Entonces, como esto, más todas las muchas que seguro que si os pregunto, cada uno se ocurren dos o tres de su familia, ya estamos atentos a nosotros, los sesgos que estamos teniendo, que transmitimos en nuestro lenguaje a nuestro entorno. Nosotros mismos somos resistentes a la integración, pero es que hay veces que los propios organismos, las propias empresas son resistentes a integrar a la persona que viene de fuera, a esta persona que ha promocionado que es hindú, el otro que viene de Australia. Entonces, no conseguimos trabajar de forma colaborativa. Por lo tanto, ¿qué cosas no se están haciendo que se podrían hacer? ¿Cuántas veces se menosprecia la aportación de una persona que es distinta? ¿La infravalora o ¿no? Piensa, bueno, esto no. O se le atribuye error. Bueno, claro, esto como el call center está en la India, pues claro, esto tiene estos errores, ¿no? O como esto lo han hecho en Perú, pues, o como esto lo hace no sé qué colectivo que no tiene formación universitaria, y así constantemente tenemos muchos sesgos en la forma en la que nos relacionamos y opinamos sobre los demás. Vamos, y todo esto tiene que ver porque no hay un sentimiento de pertenencia. Cada uno va por libre, trabaja sus objetivos, pero no hay un todos juntos, no hay un somos esta empresa, somos esta unidad, somos este equipo, y eso hace que, bueno, pues los conflictos y la lentitud con la que se consiguen los objetivos y el esfuerzo para lograr los objetivos, pues sea mucho más complicado. Y luego lo que os decía antes, el grupo muchas de las veces conoce, sabe, pero no denuncia, mira para otro lado. Entonces, ¿cómo hacemos para poder poner en valores? Bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Pues de esta manera, identifico necesidades que tiene mi cliente, una empresa, identifico qué limitaciones tiene, qué dificultades va a tener para poner en marcha un plan de acción diverso, inclusivo, dónde le voy a poder ayudar, qué herramientas va a necesitar. Y aquí empezamos a trabajar todo lo que sabemos nosotros que trabajamos en las acciones, en los planes de acción con nuestros objetivos, qué dificultades, qué herramientas y toda esta parte que dominamos. ¿Hay que cambiar alguna norma en el entorno del cliente que no está siendo efectiva? ¿Tiene sesgos y hay que cambiarlos? ¿Cómo le ayudo a cambiarlos? ¿O él, a su vez, está siendo acosado por algún tipo de sesgo de norma? ¿Cómo le ayudo a luchar contra ello? Consolidar la transversalidad. Si no hay trabajo en equipo, si no hay equipos multidisciplinares, si no hay transferencia de conocimientos, no hay diversidad y no hay inclusión y no hay integración. Por lo tanto, esta es la primera parte fundamental que en cualquier empresa hay que trabajar este tema. Todo esto se hace con la comunicación interpersonal. ¿Cómo nos hablamos? Es verdad que ahora muchas veces hemos pasado de la comunicación verbal al mail, del mail a la videoconferencia, y entre medias se escapan muchas cosas que generan conflictos por falta de entendimiento de lo que queremos decir, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que la comunicación interpersonal sea asertiva, sea empática, sea amable y no sea borde, agresiva, etcétera? Bueno, aquí todos tenemos mucho que aprender. El respeto de los ritmos de trabajo y de las preferencias. Que a mí me gusta hacerlo de esta manera, ya pues a lo mejor al otro no le gusta, o prefiere otra, o su ritmo de trabajo, o su estilo cognitivo le lleva a trabajar de otra manera. Pero tenemos tanta impaciencia que no somos capaces de respetar esta diversidad de formas. Luego, ayudar al cliente a que asuma la diferencia. Esto lo trabajamos mucho con el liderazgo situacional con nuestros clientes, pero qué difícil es hacerlo de verdad. Qué difícil es hacerlo incluso nosotros mismos en nuestro entorno. Prueba es, ¿no?, que es difícil incluso con nuestra propia familia, ¿no?, con nuestros hijos. Qué difícil es asumir que hay ritmos distintos de procesamiento de la información, preferencias de decisiones y un montón de cosas vinculadas a yo, que soy única y soy diferente a ti.
¿Cómo gestiono los conflictos? ¿Estoy poniendo algún mecanismo para resolver los conflictos? Y los egos. Esta es una parte también muy interesante que las empresas se da y es quién tiene que tener el ego más alto, dónde tiene que estar el tope del power, del poder, quién queda arriba, quién queda abajo. Y aquí es siempre suele haber una madeja compleja de deshacer, ¿no? Entonces, mucha atención a quién provoca y quién mantiene los conflictos. ¿Qué acciones de pertenencia hago como grupo? ¿Qué eventos vamos como grupo? ¿O va siempre el jefe? ¿O va siempre Pepito, la mano derecha de tal, a hacer estos eventos? Hago desayunos, hago acciones que permitan presentaciones de tal, de cual, que permitan que todos se les conozca, que todos tengan cara, que todos tengan visibilidad. O siempre van los guapos, ¿no? Los que tienen esa facilidad de palabra y esa visibilidad y esa imagen que queda muy bonita, ¿no? De cara al público. Y luego buscar ese objetivo común. Todos tenemos que saber hacia dónde vamos y todos tenemos que asumir ese objetivo común. Y para eso hay que ser arriesgado, hay que buscar estrategias de trabajo creativas, innovadoras. No hacer siempre lo mismo porque me funciona, pues a lo mejor deja de funcionarte este año. O como os decía, pues con un cliente de 20 probablemente no te empiecen a funcionar. Entonces vamos a hacer cosas, vamos a aprender. Aquí la inteligencia artificial viene muchas veces a ayudarnos, no tener miedo a que nos pueda aportar la inteligencia artificial a nuestro trabajo y vamos a ver qué herramientas nos proporciona para poder enriquecer, también trabajar con diferentes generaciones, diferentes clientes. Si no formamos a los dirigentes, difícilmente vamos a avanzar en diversidad e inclusión. Pero si no sensibilizamos tampoco a los empleados, tampoco estaremos ahí. Entonces, formadores de coaches, formadores de líderes, mentores, este es el campo de trabajo. Las nuevas generaciones, los nuevos líderes crearán el nuevo mundo en el que todos viviremos. Y luego, ¿qué aliados tengo? Si yo en mi pequeño grupo de trabajo cuento con una cantidad de apoyo, de amigos, de compañeros, además estáis aquí hoy y os agradezco mucho el acompañamiento. Si yo crezco, si yo estoy en una empresa, si yo soy director de tal, ¿quién me ayuda a mí? ¿Con qué círculo de amigos, de compañeros, de mentores, de personas significativas en mi vida cuento que me puedan ayudar? ¿Qué aliados meto en mi empresa que vayan en línea con estos valores? ¿Qué proveedores contrato que vayan en línea con estos valores? Y así se hace el campo enorme de todas las intervenciones donde podemos trabajar. ¿Cómo vais hasta aquí? ¿Estáis bien? ¿Alguna pregunta hasta ahora? A ver, contarme. Bueno, esta ha sido una pregunta que le he hecho yo a la vez, creo que no la habéis oído, le he hecho una pregunta a la vez a la inteligencia artificial para ver cómo iba la cosa. Y me decía que por qué no un chiste o algo gracioso. Bueno, pues sí, evidentemente, ¿por qué no poner algo gracioso en todo esto que estamos haciendo para que no sea de tanto peso, ¿no? Para que no sea tan, digamos, tan miedoso a veces, ¿no? A la hora de ver cómo lo estamos manejando. Bueno, pues la idea sería ahora ver, avanzando un poquito más, cómo trabajamos y campos de intervención. Aquí voy a ir muy rápido porque creo que todo lo tenemos bastante claro. Simplemente es chequear qué tenemos. Coaching ejecutivo o coaching de vida, si lo hago en ámbito personal. Coaching de equipos. Puedo trabajar mucho la diversidad e inclusión, sobre todo en coaching de equipos. Dado coaching implica acompañar, para los que no lo sepáis, implica acompañar a una persona, a un directivo, en su día a día, en su trabajo, observar qué hace, cómo se relaciona con los demás, cómo son sus comunicaciones, interacciones, y luego tener la sesión de coaching para darle feedback, para contar cómo ha hecho, para ver cómo podría haber hecho, qué le preocupa, qué podría hacer diferente, qué ha percibido de la reacción de los demás. Bueno, son sesiones muy potentes y muy interesantes. Incorporar sesiones tripartitas o cuatripartitas en la forma de trabajar. Es la única manera de saber exactamente qué piensa la empresa, qué espera la empresa, cuáles son los valores de la empresa, ¿no? Y todo esto también delante del cliente. Es muy importante nunca olvidarle. Tener feedback.
Es muy útil tener feedback 180 o 360 de las personas, pero si no lo tenemos, utilizar otro tipo de feedback. Vienen muy bien los programas de mentoring a directivos directo e inverso, es decir, enseñamos a personas con menos experiencia o las personas con menos experiencia pero con X habilidades nos enseñan a nosotros, por ejemplo las digitales, ¿no? Gente que tiene más joven, que tiene determinados conocimientos, nos enseña a trabajar de una manera distinta porque pertenece a otra generación con otras formas de trabajo. Formación en liderazgo, es lo que decía, formar y formar y formar a todos los líderes. ¿Formación en qué? En lo que nos demandan nuestros coaches, que es, quiero aprender estabilidad, quiero aprender a trabajar la comunicación, el trabajo en equipo, la asertividad, bueno, pues todas estas, pues la gestión de las relaciones, los proyectos comunes, todas estas incidencias que se dan cuando trabajo con muchas personas y personas distintas. Una especial relevancia quiero poner a la parte de la sensibilización intercultural. Estamos acostumbrados a trabajar con personas de diferentes culturas. Nuestra empresa está empezando a incorporar, se ha globalizado y ahora tiene delegaciones en no sé cuántos países y necesito trabajar ahora con un americano, con un francés, con un hindú, con tal. Sensibilización a todo lo que es relacionarse con diferentes entornos. Hay encuestas de clima dentro de la empresa que dicen los empleados de cómo es de abierta o de socialmente diversa la empresa. Entonces, todo lo que sea antes y demás. Luego, cosas que yo recomiendo a todos los coaches como crecimiento personal, ¿no? Hace experiencias significativas, rota de trabajo, aunque sea temporalmente, de departamento, de unidad, participa en proyectos transversales con otras áreas, aunque no tengan que ver con tu trabajo, pero ofrécete voluntario para participar en determinadas acciones donde haga falta incorporar determinadas visiones distintas a las de pues, un comercial con los ingenieros, uno de recursos humanos con las personas de atención al cliente, o sea, hacer trabajos donde se incorporen muchas visiones. Y luego, cómo se trabaja con los expatriados, cómo se les hace la bienvenida, cómo se les hace el acompañamiento a todos estos colectivos. Y luego, en qué actividades de impulso del cambio y de liderazgo del cambio está trabajando la empresa, la organización, mi cliente. ¿Hace algo? ¿No? ¿Participa en cosas solidarias? ¿No? ¿Hace voluntariamente acciones X? Sí, ¿no? Hacer siempre este barrido de qué cosas se están haciendo. Y luego impulsar mucho lo que os decía antes, acciones de visibilización, de testimonios, de que la gente que ha tenido una experiencia positiva trabajando en X entorno, con X personas, con determinados colectivos, le cuente a los demás que es útil y que está siendo beneficioso en esta forma de trabajo. Hilando con esto, lo que hago es establecer, bueno, pues reflexiones que van un poquito más allá, de temas éticos, de temas legales, de temas de responsabilidad social, que os decía. Mi empresa está comprometida, tiene proyectos de apoyo voluntario. Bueno, pues las grandes compañías hoy en día tienen un departamento solo que se dedica a trabajar esto. Bueno, pues vamos a también a animar a nuestros clientes a que puedan acercarse a estos departamentos a hacer también algún tipo de trabajo voluntario. Y ahora vamos a las herramientas. ¿Qué herramientas usamos? Bueno, yo he puesto aquí solo una minimísima pincelada de cosas que podemos usar, ¿vale? Pero evidentemente solo era una idea. Está claro que todo lo que tiene que ver con observar la conducta y observar el lenguaje está en la base de todo lo que sucede en las conversaciones de coaching, de mentoring, de supervisión, de consultoría, de lo que queramos. Luego, todos los ejercicios de autoobservación, todos los ejercicios de valoración de las interacciones, cuál es el networking, la araña de las relaciones, con quién te relacionas, con quién no, este departamento sí, este departamento no, hablas con los de allí, bueno, saber exactamente qué hacemos. Cuáles son las creencias y luego todos los ejercicios de desmontar creencias que todos trabajamos. Bueno, pues son importantes dar una vuelta como lo podría hacer de otra manera. Hoy en día hay muchas aplicaciones también de inteligencia artificial que te debaten contigo. Tú les das una opinión y te hacen un debate de diferentes razones por las cuales no comparten tu opinión. Bueno, pues esto es muy interesante
para hacerlo incluso nosotros antes de ir a hablar con el cliente o con el propio cliente. Bueno, tú piensas esto, ahora te voy a dar esta opinión. ¿Qué dice el mundo sobre esto que tú estás opinando? Vamos a innovar en las formas de trabajar. DAFOs para ver el impacto de las decisiones. Muy bien, tú quieres hacer esto. ¿Qué impacto puede tener en todo el departamento? ¿Qué impacto puede tener en este colectivo? ¿Qué impacto puede tener en esta persona? ¿Se puede sentir aludida, afectada, discriminada? Bueno, pues es importante darle una vuelta. Normalmente la gente lo del DAFO no suele hacerlo en general, en absoluto. Entonces, es importante que nosotros también aprendamos la herramienta. La silla vacía o los ejercicios de roleplay, como queramos llamarlo, para preparar conversaciones difíciles o conversaciones sin más, para ver cómo sería, cómo creo yo que va a interpretar el de enfrente, que es diferente a mí, esto que le estoy contando. ¿No? Dan mucho juego estos ejercicios. El que os decía antes de identidad pública, yo le suelo pedir a todos mis clientes que hagan un ejercicio de pedir al menos a 6 personas qué opinan de él o de ella, incorporando sus hijos, familia, su tío, compañeros del colegio, amigos del trabajo, el jefe, los colaboradores, quien sea, el compañero de pádel, porque todo suma y de diferentes edades y entornos. Y la verdad es que con esto lo que normalmente pretendo es que respondan a cómo se ven ellos y cómo los ven los demás. No sé si conocéis lo que es la ventana de Johari. Si no lo conocéis, la ventana de Johari, invito a que lo veáis en internet. La idea es que yo sé de mí mismo y qué saben los demás. ¿Qué no saben los demás, pero sé yo? ¿Qué saben los demás y yo todavía no conozco? ¿Qué no sabe nadie, ni yo ni los demás, de mí mismo? Y este ejercicio público, este ejercicio de información, me permitirá también saber qué información quiero compartir y cuál quiero guardar para mi intimidad, y qué cosas yo creo que no trascienden, pero los demás están viendo en mí. Es bastante importante para saber qué diferencia hay entre cómo me veo yo y cómo nos ven los demás. Los mandalas, ruedas de la vida, todas estas cosas que tienen que ver como hacia dónde voy, qué quiero hacer, cómo me quiero comprometer los próximos años. Ejercicios de empoderamiento, hay mucho síndrome del impostor, mucha exigencia, mucho no voy a poder, no soy capaz, no me van a dejar. Muchas visualizaciones, sea el mago Merlín de toda la vida, sea con ejercicios virtuales, de realidad virtual. Eh, Estoy ahí, ¿cómo quiero que sea? ¿Cómo veo mi mundo? ¿Cómo veo esta relación con estas personas? ¿No sería la forma ideal de relacionarme con este colectivo con el que tengo problemas? Acciones que refuercen la autoestima. Los comportamientos se cambian fundamentalmente por refuerzo, no por castigo, cosa que los padres hemos tardado mucho en aprender a base de ensayo-error. Pero si tú quieres cambiar un comportamiento, refuerza el comportamiento más que castigarlo. Entonces, aproximaciones al éxito son mucho más efectivas que castigos. Acciones que potencien la solidaridad, comprometerse con acciones. Voy a ayudar a este colectivo de tal, voy a ir a estos niños desfavorecidos a hacer no sé qué, voy a lo que sea. Y luego las distinciones. A mí esto me encanta porque son súper potentes, producen insight tremendos, ¿no? He puesto algunos: víctima protagonista, problema oportunidad, exigencia excelencia, tolerancia a aceptación, privilegio desventaja, sueño realidad. Podríamos hablar de infinitos, de muchísimos. Seguro que se os ocurren a vosotros muchas más cosas que hacer. Esto simplemente es poner en valor todo lo que podemos hacer para trabajar desde ahí. Y un elemento más de trabajo, y este paso muy rápidamente, es la supervisión. Como os he dicho, la supervisión nos va a ayudar a enriquecer todo lo que hacemos, a ver las cosas desde diferente perspectiva, en un entorno seguro, me va a desafiar, me va a hacer ver que vea cosas que no estoy viendo, me va a ampliar mi perspectiva de trabajo y de reflexión, va a hacer que me atreva a reconocer que estoy teniendo un proceso de identificación con mi cliente. Lo que le pasa a él es lo que me pasa a mí, pero ¿cómo se lo voy a decir? ¿Y cómo le voy a ayudar si me está pasando lo mismo y yo no lo he resuelto? Cosas que son bastante complicadas, ¿no? Para entendernos. ¿Cómo lo gestiono? Pues yo solo no voy a poder, pero con un supervisor sí voy a ser capaz de llevar adelante estos problemas. ¿Qué herramientas uso? ¿Qué feedback? ¿A quién le cuento este marrón ético que tengo con este cliente o con este sponsor?
y sobre todo, ojo, cuidado emocional. De este nos falta mucho y a los coaches y a los mentores, quien nos mima, que nos ayuda, ¿no? Que nos invita a trabajar. Bueno, esto es cómo vamos por aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que queráis ver? Se nos acaba el tiempo, o simplemente quiero contaros dónde he trabajado y dónde podéis trabajar. En la última slide, transparencia que os quiero poner. Yo, fundamentalmente, por mi forma de ser, por mi sexo también y por la experiencia que he tenido más facilidad, más interés y más motivación, porque no lo voy a decir, de trabajar con mujeres directivas que estaban promocionando, que querían promocionar, que tenían el techo de cristal difícil de superar y que les costaba, por ejemplo, la conciliación laboral, que tenían esa sensación de estoy haciéndolo todo mal, no llego a nada, qué mala madre, qué mala jefa. Bueno, parecían muy retadores como trabajo. He trabajado mucho con expatriados culturales, gente que venía de otros países o personas españolas que iban a otros países. ¿Cómo les ayudo a que se adapten a esa cultura, al estilo de liderazgo, a lo que se van a encontrar, las normas? No le puedo tocar, no puedo decirle que sí, no le puedo mirar a la cara, no puedo. ¿Cómo trabajo y dirijo trabajando con personas que se manejan de una manera muy distinta a la mía? He trabajado también y trabajo con diferentes generaciones. Esto que os contaba de el junior ahora es el que más sabe de tecnología y es el que nos tiene que mentorizar a nosotros y enseñar. Bueno, pues esto es muy importante. Acompañar también, a partir de los 60 parece que no hay vida, ¿no? Porque en muchas empresas también deja de haber estos dirigentes visibles, ¿no? ¿Cómo acompañamos en el tránsito a estas personas? Y los jóvenes me encantan. ¿Cómo les acompaño a elegir su carrera? ¿Cómo les acompaño a qué quieren hacer? ¿En qué quieren trabajar en el futuro? Y esto te abre un mundo de posibilidades porque vienen de unos valores distintos a los nuestros. Entonces, ¿cómo hago yo que pienso de una manera totalmente distinta a entenderles, a ayudarles? Bueno, pues esto te reta constantemente. ¿Dónde seguir trabajando? Tenéis muchos terrenos, pero minorías étnicas, minorías sociales. Hay mucha gente que necesita mucho apoyo, sea de voluntario, sea de modo remunerado. Personas con discapacidad, tanto laboral, deportivo. ¿Cuánta gente ahora hace deportes con prótesis, con cosas que antes nunca se hubiera imaginado que iba a poder, pero tiene que hacer un tránsito? Necesitan un acompañamiento. ¿Cuántas personas tienen tránsitos de transformación o de adaptación o de identificación con una nueva realidad sexual y necesitan también apoyo para sentirse arropadas en su vida, como coaching de vida, pero también en su trabajo? Neurodivergentes, esto que os decía, eh, están demandando este acompañamiento. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo nos preparamos para trabajar? Entonces aquí surgen un montón de posibilidades que yo os invito a que exploréis, a que trabajéis, a que busquéis y a que consultéis y compartáis con vuestros compañeros. Bueno, aquí lo que yo os quería trasladar, Virginia, no sé cómo vamos de Muy, tiempo, me parece que estamos ya en el pues límite. nos hemos pasado un poquito, pero como hemos empezado también un poquito más tarde, muchísimas gracias, Mónica. Qué interesante todo lo que has contado y qué redondo, ¿no? Cómo has empezado y cómo nos has ido llevando hasta el final de ponernos en acción y donde se nos demanda, ¿no? Esta ayuda que podamos dar a todas las personas que hay por ahí, que muchas veces los coaches dicen, es que no hay trabajo, es que no hay trabajo, es que no se sabe dónde buscar, ¿no? Que hay trabajo, hay. Trabajo hay y mucho. Muchas Sí, gracias a ti, sí. Virginia. Muchísimas gracias a todos y les recuerdo que cada tercer miércoles de mes a esta hora tenemos eh, charlas tan interesantes como las de Mónica, o por lo menos intentamos que así sea. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Nos vemos pronto. Un saludo a todos. Chao. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Chao. Gracias.